Amén. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Apocalipsis 16, versículo 2. Versículo 12. 12. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 16, versículo 12. Apocalipsis 16, 12 dice así la palabra del Señor. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia, Amén, Señor. Gracias, dándote Padre. Gracias por la lectura de tu palabra, Padre. Te rogamos que tú nos bendigas, Señor amado. Así es, Señor. A la luz de tu palabra, que el entendimiento venga sobre nosotros, Señor. Amén, sí, Señor. A la palabra de Dios dice que bienaventurados los entendidos. Así es, Señor. Así amén. que yo le agradezco, Padre Santo, porque podemos nosotros tener la revelación de tu palabra. Amén. Gracias por todo, Padre. Bendícenos a la luz de ella. Y te pedimos la bendición de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Y amén. Amén. Dios te bendiga. Amén. Les ruego que se mantengan un poquito despiertos. Así es. Con ganas, con ánimo, porque a través de la pantalla, hermano, da sueño. Sí. Así que es por eso que mi familia decidió bajar, porque dicen que aquí se recibe mejor la palabra, y entonces se puede también ir el sueño. Amén. Así es, Señor. Tema para el día de hoy, el derramamiento de la sexta copa sobre el gran río Éufrates. Amén. Amén. Bueno, gracias al Señor podemos decir que nuestro entendimiento de todas las cosas, hermano, la profecía está siendo muy aclarado, hermano. Amén. Amén. ¿Cuánta palabra está siendo derramada en este último tiempo a través del predicador? Amén. Y a través del pastor. Amén. Dios, al derramar las copas, la Biblia nos enseña que la tierra, ahí es donde empieza a caer el juicio total de Dios. Amén. Así es. La devastación es total cuando las copas son derramadas. Así es, Señor. Y aún peor de lo que está escrito en el libro de Génesis, hablando sobre ese gran diluvio, y también aún peor a lo que es escrito sobre Sodoma y Gomorra. Amén. Así es, amén. Y el juicio viene por cuanto la simiente de la serpiente ha hecho de este lugar un Edén para Satanás, su padre. Así es, Amén. Señor, amén. Y a través de toda la historia, ellos han tomado el control de los sistemas de este mundo, ¿cierto? De la economía de este mundo, de los recursos que este mundo posee. Así es, Ahora amén. nosotros sabemos que todo esto, Dios, ¿cierto? Lo dejó para los hijos de Él. Amén. Amén. Pero esto se ha convertido en un Edén de Satanás. Amén. Así es, amén. Ellos, a través de los científicos, a través de la tecnología, a través de la infraestructura que ellos han creado, a través de la política, a través del armamento, ellos han tomado posesión de los recursos hídricos, minerales, forestales y de la fauna. Entonces, ahora ellos, la simiente de la serpiente, se creen los dueños legítimos y quieren eliminar a los verdaderos dueños. Eso está escrito en la profecía de Dios. Así es, Lo amén. podemos ver en todas las escrituras. Amén. Ellos con sus grandes ejércitos y a través de las armas, a través de la fuerza, se han repartido la tierra. La han repartido en países, en continentes, ¿cierto? En coaliciones, ¿cierto? De fuerza.
y ellos se han repartido todo, despojando la tierra de los verdaderos herederos. Amén. Entonces nos damos cuenta nosotros que a quién, se han dado cuenta ustedes de las noticias, ¿cierto? Cuando van a hacer una carretera, ¿qué es lo que hacen ahí? Ellos, a la gente que está viviendo ahí, simplemente la despojan, la sacan del lugar. Pueden haber estado viviendo los abuelos ahí, pero ellos dicen, por aquí va a pasar una carretera, y los sacan nada más. Y eso es lo que ha hecho Satanás, hermano. Por eso es que por eso es que nosotros vemos tanto armamento en el mundo. Es inexplicable cómo los países, hermanos, podemos ver Chile, usted ve las noticias y dicen que Chile es la potencia sudamericana más armada de Sudamérica. ¿De qué estamos hablando, hermano? Del país más pequeño que hay en Sudamérica. Y nosotros nos damos cuenta que somos el país más armado, los mejores aviones, los mejores barcos. Olvídense, hermano, la tecnología que tiene Chile. ¿Por qué? Porque Chile se tiene que defender de 3 fronteras. Tenemos, ¿cierto?, a Perú, a Bolivia y a Argentina. 3 grandes enemigos, por así decirlo. Y ahora, ¿por qué están esas fronteras? Porque se le vende Satanás. Así es, amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que se empiezan a hacer alianzas, ¿cierto? Y entonces se empieza a invertir en armamento, en logística. Amén. Y esto es con un solo objetivo, hermanos. Porque nosotros pensamos que nos vamos a defender, que Chile se va a defender contra los que están a los lados. No, hermano. Esta es una estrategia de Satanás para poder hacer frente al verdadero rey, al verdadero dueño de esta tierra. Amén. Amén. Señor, amén. Ellos se están atrincherando. ¿Usted sabe lo que es una trinchera? Es colocar una protección, ¿cierto? Para que el enemigo, ¿cierto?, no haga daño a los que están defendiendo. Entonces Satanás se está atrincherando en este planeta llamado Tierra. Amén. Se están armando, están lanzando satélites al espacio. ¿Para qué? Para poder defenderse de lo que pueda venir desde afuera. Ahora ellos no pueden entender, hermanos, de que Dios es un ser espiritual. Así es, amén. Amén. Ellos, por más que lo busquen hacia afuera, nunca lo van a ver. ¿Sabían ustedes, hermanos, de que el primer hombre que fue lanzado al espacio, Gagarin, ¿cierto? Él fue un ruso, ¿cierto? Cuando él fue lanzado, ¿cierto?, hacia el espacio, ¿cierto?, empezó a girar en el planeta Tierra, hermano. ¿Saben lo que dijo él? Dijo, cuando vi, quedé maravillado de la grandeza, pero ¿saben qué? Yo miré al espacio y no vi a Dios. Claro, pues ¿cómo lo va a ver? Si esto es algo espiritual. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Se están armando para poder defender ¿qué? Este vende Satanás, Así es, que ha sido creado durante 6.000 años. Amén. Amén. Es por eso que Dios prometió para el final el derramamiento de las copas. ¿Qué es lo que son las copas? Las copas son un juicio. Así es, amén. Un juicio a todos los sistemas que ha instalado el hombre. Un juicio a todo, a toda la naturaleza, a todo, hermanos. Amén. Así es, amén. ¿Por qué? Porque resulta que todo esto ha sido, por así decirlo, ha sido infectado por un virus llamado Satanás, por un virus llamado demonio. Amén. Amén. Entonces la destrucción que viene tiene un solo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Purificar. Amén. La tierra, purificar los cielos. Amén. Así es, Señor, amén. Purificar la tierra que ellos han contaminado. Ya no más adulterio, ya no más robo, ya no más asesinato, ya no más idolatría, ni hechicería, ya no más adoración falsa. Amén. Es, amén. Ya no más guerra. Y todo lo que contamina al hombre, todo eso será quemado. Amén. Amén. La semana pasada les enseñé algo muy relevante y que sirve para ordenar los eventos profetizados. Amén.
Porque cuando hablamos de trompeta y cuando hablamos de copa, entonces la memoria es tan Es frágil verdad, amén. que empezamos a olvidarnos. Y bueno, ¿qué es lo que dijo? Por eso es que yo les voy a hacer un bosquejo a ustedes para que ustedes puedan ver el orden escritural y ustedes lo puedan ver en sus casas. Vamos al número 1, hermana Alice. ¿Se puede ver allá o no? Ahí, allá, la pantalla la tiene apagada hasta ahorita. La tiene bloqueada. Amén. La semana pasada les enseñé algo muy revelante para que podamos irlo viendo. Amén. En primer lugar, las 7 trompetas suenan antes de las copas. Amén. Entonces, tenemos que tener algo nosotros muy claro. Las trompetas, ¿para qué son? Las trompetas son para llamar al pueblo de Israel, Así es, amén. para reunirlos. Amén. Amén. ¿Y para qué son desatadas las copas? Para el juicio de Dios. Amén. Amén. Ahora, nosotros vamos a ir viendo, hermanos, que también estas trompetas fueron un juicio para Israel, hermanos. Amén. 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 Ahora sí se puede ver. Ya. Amén. Pero las copas, nosotros nos damos cuenta que son derramadas al final, para la batalla de Armagedón. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Pero nos dimos cuenta nosotros que el castigo es muy similar, solamente que en menor proporción para las trompetas, pero para las copas ya el juicio es total. Amén. Amén. Veamos entonces el siguiente cuadro. Primera trompeta, dice ahí, ¿dónde dice trompeta? La primera trompeta fue derramada sobre la tierra y la tercera parte, dice, de los árboles, dice, fueron quemados. Así es, Y amén. la hierba fue quemada. Pero ahora cuando vemos las copas, ¿qué es lo que dice? Que cuando la primera copa es derramada sobre la tierra, vino una úlcera maligna sobre todos los hombres que tenían la marca de la bestia. Entonces nos damos cuenta que la primera trompeta sonó y fue derramada sobre la tierra. Amén. Y en las copas también fue derramada sobre la tierra, pero vino una úlcera maligna sobre todos los hombres. Pero en la trompeta solamente una tercera parte. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora vimos nosotros sobre la úlcera maligna. Ahí está predicado cuando prediqué la primera copa. Amén. Amén. Usted tiene que volver para atrás. Quiero que nos vuelva para atrás, hermano, y véalo. Vamos a la segunda. Ahora, todos los hombres que tenían la marca de la bestia, entonces sufrieron por causa de la primera copa. Amén. Ahora, en la segunda trompeta, dice la Biblia que cae una montaña ardiendo en fuego al mar. Amén. ¿Dónde cae? Al mar. Ahora nosotros tenemos que tener ojo, vista espiritual, porque cuando habla de mar, está hablando de mundo. Así Amén. es. Amén. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió. La tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar también murieron, pero solamente la tercera parte. Amén. Y en la copa, la segunda copa, dice la Biblia, que fue derramada también sobre el mar. Amén. Y este se convirtió en ¿qué? En sangre. Pero dése cuenta usted que aquí todo el mar se convirtió en sangre. Así es. Y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Qué está diciendo aquí? Que cuando fue tocada la segunda trompeta, la tercera parte de los hombres fue afectada. Así es. Del Amén. total de los hombres que había en la tierra, ¿se da cuenta? Amén. Pero ahora dése cuenta aquí, ahí en las copas, allá para el tiempo del fin, mire, viene una muerte espiritual. Así es. Porque esto es muerte espiritual, natural y espiritual. ¿Se da cuenta? Lo que ocurre en lo natural, ocurre en lo espiritual. Así es. Entonces, recuerde ahora aquí, cuando las copas, ¿se acuerdan lo que hablé la semana pasada? Cuando las copas son derramadas, recuerde, la novia de Jesucristo es arrebatada ¿cuándo? Antes de la gran tribulación. Amén. Amén. Entonces, ¿quiénes quedan en la tierra? En primer lugar, los 2 testigos, Moisés y Elías. En segundo lugar, los 144,000 sellados. Y en tercer lugar, la Virgen Fatua. Hay una persecución
férrea hacia la Virgen Fatua, son matados, son perseguidos. ¿Por qué? Por causa de que ellos creen en la palabra, ¿ves? Ellos no tuvieron el Espíritu Santo, se quedaron, ¿cierto? Pero creían en la palabra. Ahora, Moisés y Elías, ¿qué es lo que hace Moisés y Elías? Estos dos profetas llevan a los 144.000 a la misma palabra que nosotros tenemos. ¿Cuál es la palabra? Jesucristo. Amén. Esa es la palabra, ¿ves? Ahora Moisés y Elías le llevan esta palabra a todo Israel, pero solamente 144.000 son sellados con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y el resto queda, ¿ves? Así es. Es lo mismo acá, ¿ves? Hay una iglesia, una congregación, ¿cierto? Pero dentro de esa congregación hay una novia. Y esa novia es arrebatada y el resto, aunque eran creyentes, pero sin el Espíritu Santo, quedan. Así es. Amén. Amén. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Que Moisés y Elías, ellos son, ¿qué? Arrebatados, ¿ves? ¿Qué pasa con los 144.000? Ellos son, ¿qué? Arrebatados. Recuerde, hay un terremoto, ¿cierto? Y eso produce una resurrección. Así es, Señor. Amén. Ahora siempre, mire, ponga atención. ¿Y qué pasa con la Virgen Fatua? Cuando ellos son muertos, ellos no tienen resurrección. Amén, porque ellos murieron. Ellos tienen que pasar ante el juicio del trono blanco. Amén. Así es. Amén. Entonces, nos damos cuenta que para acá, para el final, cuando son desatadas las copas, en el mundo ya no hay creyentes. Así es. Amén. Recuerden lo que dice la Biblia. ¿Cuál era la primera plaga? Todos aquellos, ¿cierto?, que fueron y adoraron a la bestia, entonces recibieron una marca. Así es. Amén. Entonces nos damos cuenta que los 144.000, entonces ellos son llevados junto a Moisés y Elías. ¿Y qué pasa con el resto de Israel? Ellos son igual que la Virgen Fatua, se quedan aquí, se quedan. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que pasar por el juicio? ¿Ves? Así es. Amén. Por eso es que después, al final de la batalla de Armagedón, es que todos los países del mundo lo rodean. ¿Por qué? Lo vamos a ver al final. Amén. Ya, sigamos avanzando. Vamos a ver entonces ahora la tercera trompeta y la tercera copa. ¿Qué pasó en la tercera trompeta? Cayó del cielo, dice, una gran estrella y cayó sobre la tercera parte de los ríos y la tercera parte de las aguas, que se convirtieron en ajenjo, amargas. Amén. ¿Y qué es lo que dice en la tercera copa? Es derramada sobre los ríos, la tercera copa, y se convirtieron ¿en qué? En sangre. Amén. Nos damos cuenta que esto es la continuación de lo que es la segunda trompeta, en la tercera trompeta, y la segunda copa en la tercera copa. Amén. Nos vamos ahora a la cuarta. La cuarta trompeta, cuando sonó, dice la Biblia, fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciesen y no hubiese luz en la tercera parte del día y de la noche. Amén. Yes, amén. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? De oscuridad. Amén. Amén. Oscuridad. ¿Pero qué está pasando aquí? La oscuridad hacia la tercera parte solamente del sol. ¿Se da cuenta? Y ahora la cuarta copa dice, fue derramada sobre el sol para quemar a todos los hombres con fuego. Nosotros vimos lo que ocurrió ahí. ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando? Cómo es que todas las copas fueron avanzando y cómo el profeta dice que el hombre mismo fue el causante de todas las cosas. Así y es. dice que la tierra tiene que volver a la posición original. Y entonces, al no tener la capa de ozono, entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? A quemar a los hombres de la tierra. Así ¿Y es. qué es lo que decían ellos? Ellos blasfemaban el nombre de Dios. Así es. Amén. 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 Vamos a la quinta trompeta. Entonces, ¿qué es lo que dice la quinta trompeta? Satanás es arrojado a la tierra. Sí, amén. Esto lo vimos la semana pasada. Amén. Y se le da la llave del pozo del abismo para desatar las langostas sobre la tierra. Amén. Amén. Qué buen culto tuvimos la semana pasada. Cuánta revelación descendió, hermano. Amén. Y vimos también la quinta copa y nos dimos cuenta que se derrama
ahora sobre el trono de la bestia y su reino, y se cubre de tinieblas. Así Ahora, es. ¿se acuerdan ustedes de lo que hablé la semana pasada? Cómo es que las langostas, ¿cierto?, cubrían la tierra y cuando ellas avanzaban cubrían el sol. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la quinta trompeta es arrojada sobre la tierra, ¿cierto? Así es. Y entonces, ¿para qué? Recuerde que la quinta trompeta es el primer ay. Es la Primera Guerra Mundial. Y nos damos cuenta que aquí, en la copa, se derrama sobre el trono de la bestia. Ahora, no es sobre las naciones, sino que es directamente sobre el Vaticano. Así es, amén. Amén. Y su reino. ¿Y se cubre de qué? De tinieblas. Amén. Entonces, sigamos. Nos damos cuenta de que, amén, estamos listos con eso, hermana Jacqueline. Después vemos lo último, cuando yo le diga. Entonces nos damos cuenta que en las primeras 4 trompetas, el daño no es total, sino parcial en el ecosistema. Pero cuando las copas son derramadas, el daño es total. Amén. Amén. Y ahora vemos en la quinta trompeta lo que ocurre. Voy a continuar un poquito para poder entrar un poquito en el tema de la semana pasada, para que podamos entrar a la trompeta número 6, porque tiene mucho que ver. Amén. Amén. Ahí está hablando sobre la quinta, sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre el primera y el segundo ay. Amén. Apocalipsis capítulo 8, versículo 13 dice, 8:13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, los 3 ángeles. Ahora, tenemos que entender que el primer ay es la Primera Guerra Mundial. Segundo ay, Segunda Guerra Mundial. Y tercer ay, la batalla ¿de qué? De Armagedón. Amén. Lo primero es una advertencia. Dios dice, ay, 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 a causa de los próximos toques de trompeta. Así Amén. es. Amén. Ahora recuerde, estamos hablando ¿de qué? De los toques de trompeta. Amén. Amén. Y nosotros nos damos cuenta que la Primera y Segunda Guerra Mundial ya pasaron. Así es, amén. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que dice el profeta? Que las trompetas son para los judíos. Pero nosotros nos damos cuenta, al ver la higuera que ya ha reverdecido, nosotros decimos, wow, entonces hay trompetas que ya han sonado. Así es, amén. Amén. ¿Se acuerdan lo que hablamos la otra vez? ¿Qué es lo que dijo el profeta? Que nosotros, para ver nuestra redención, ¿cierto? Para ser parte de la redención, teníamos que, ¿qué? Saber, teníamos que tener un conocimiento de qué, de las edades de la iglesia, ¿de qué más? De los sellos, ¿de qué más? De las trompetas, ¿y qué más? De las copas. El profeta dijo, tienen ustedes, para que ustedes sean parte de la redención, ustedes tienen que saber estas cosas, Dios se las tiene que revelar. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Nos ha estado revelando estas cosas, hermano. Amén. El Amén. entendimiento ha fluido, hermano, hacia nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Sigamos. Ay de los moradores de la tierra, porque el daño será tremendo. ¿A través de qué? De la primera, segunda. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, los que hemos leído historia, hermano. Yo he leído bastante historia sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchos documentales. Y fíjense que el hambre, aunque se peleó en Europa, pero el hambre fue mundial. Amén. Así es, amén. El hambre fue mundial. ¿Qué más ocurrió? Se acabó prácticamente el trabajo a nivel mundial. Vino mucha hambre. La economía se desplomaron. Amén. Así es. Ahora, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Vamos a hablar, porque ya acabo de leer la quinta trompeta, perdón, los hay, ¿cierto? Amén. Ahora vamos a ir a la quinta trompeta, amén. Apocalipsis 9:1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿Quién era este?
Satanás, ¿se acuerdan? Sí, amén. La semana pasada lo vimos. Este era Satanás siendo arrojado. Dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. Amén. ¿Se acuerdan que Jesucristo se la quitó? Amén. ¿Cuándo se la quitó? Una vez cuando Él murió, entonces la Biblia dice que Él descendió, ¿cierto? Descendió ahí donde estaban los demonios. Entonces, ¿qué fue a hacer Jesucristo? A quitarle las llaves a Satanás. ¿Por qué? Porque tenía que liberar a sus hijos, Amén. a sus pueblos que estaban ahí, hermanos. Amén. A su pueblo, a la primera novia, por así decirlo. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Ellos, entonces, al tener Jesucristo la llave, entonces pudo resucitar a Abraham, pudo resucitar Sara y todos los santos de la antigüedad. Amén. Que eran parte de la novia. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Dice entonces que cuando Jesucristo fue, entonces ellos fueron alzados. Amén. Amén. O sea, vino esa primera resurrección. Amén. Amén. Vamos ahí en el versículo 2 ahora. Y ahora este Satanás, ¿ve? Ahora este Satanás, porque las llaves le son devueltas, ¿se da cuenta? Así es. Amén. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora, ¿para qué se le dio la llave del pozo del abismo? Dios, ¿por qué no se las dejó guardadas? No, es porque estaba profetizado, ¿ve? Así es. Amén. Esto está profetizado. Dios conoce los tiempos. Amén. Por eso es que la Biblia, ¿cierto? Dice que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Amén. Sí, Ahora, Señor. no sé si ustedes saben, hermano, pero Satanás no conoce el futuro. Amén. Sí, Señor. Porque hay cosas que Dios las tiene reservadas. Es verdad. Por ejemplo, el séptimo sello. Sí. El Amén. séptimo sello, Satanás no tiene idea lo que es el séptimo sello. Amén. Y Satanás no tiene idea quién va a ser parte del séptimo sello. Así Amén. es, Señor. Amén. Pero Dios sí lo sabe, ¿ves? Versículo 2 dice, y abrió, ¿quién abrió? Satanás, y abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Mire, ponga atención. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Amén. Amén. Entonces, recopilando, cuando sonó la quinta trompeta, lo primero que se ve es a Satanás cayendo del cielo cuando es arrojado. Amén. Así Lo es. siguiente es que se le da la llave. Recordemos que esta llave le fue quitada por Jesucristo. Amén. Amén. Estoy recopilando. Amén. Cuando Jesucristo descendió a las profundidades para liberar a su pueblo. Y cuando Satanás obtiene las llaves, lo primero que hace es soltar a su ejército de demonios. Así Amén. es. Amén. Produciendo una oscuridad espiritual tapando el sol. ¿Cuál sol? Vimos la semana pasada que Jesucristo es el sol de justicia. Amén. 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 Si estos demonios llamados langostas son espirituales, entonces tenemos que saber que ese sol también es un símbolo del verdadero sol de justicia. Amén. Amén. Miren lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 2. Yo se lo voy a leer. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Amén. Y esto es lo que hacen esos demonios. ¿Qué es lo que hacen? Tapar el sol de justicia. Amén. ¿Se da cuenta? Estos demonios son desatados. ¿Para qué? Para apagar la luz de Cristo. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Así es. Amén. Amén. El mundo es entrando en oscuridad. Por eso es que dice una tercera parte, no la totalidad. Así es. Una tercera parte. Ahora, recuerde, nosotros, dice la Biblia, somos hijos de luz. ¿Por qué? Porque Jesucristo está dentro de nosotros. Así es, Señor. Entonces Satanás no puede quitarnos la luz de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Juan, capítulo 8, versículo 12. Esto se lo leí la semana pasada. Mire, ponga atención. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Amén. Entonces, esos 200 millones de demonios
no pueden hacer efecto en un verdadero hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para Amén. siempre. Sino que Jesucristo dijo, sino que tendrá la luz de la vida. Oh, gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquellos falsos adoradores, ¿qué es lo que pasa con ellos? Cuando ellos rechazan a Jesucristo, ellos al rechazarlo reciben completa oscuridad. Así es, Amén. Señor. Amén. Ahora pongan el video ese. Le vamos a mostrar un video de lo que es una plaga de langostas. Amén. Amén. Para que pueda usted ver, es un video cortito, dura 2 minutos. Mire, estas langostas salen del pozo del abismo, dice la Biblia, causando oscuridad espiritual, causando confusión espiritual, devastación espiritual y desviación espiritual. Nosotros nos damos cuenta que todo eso es lo que produce Satanás. Así es. Amén. ¿A través de qué? A través de su doctrina. Amén. Ahí, vean un video cortito que les voy a mostrar para que vean ustedes el efecto de la langosta. Todo eso son langostas. ¿Qué es lo que está haciendo la langosta ahí? Ahí la langosta está chupando la savia. Lo que hace la langosta es chupar la savia. ¿Y qué es lo que es la savia? La savia es la vida del árbol. Amén. Miren, son cantidades enormes. El árbol está lleno. No tan solo ese árbol, sino que todos los árboles que están alrededor. Toda la hierba, toda la planta. ¿Ven? Esto es lo natural. Amén. Miren, los árboles están llenos de langostas. Ahora, para que ustedes sepan cómo ocurre esto, ustedes saben, está la oruga, la langosta, el saltón y el revoltón. Ahora, la langosta es la que deja el huevo y se va. Y después esos huevos quedan oruga y después se convierten en el saltón, después en el revoltón y después en la langosta. Y así continúan estas plagas. Ahora mire cómo están ahí, mire. Ahora mire las imágenes que hay allá al fondo, esas nubes negras. ¿Las ven ustedes? Amén. Parece que hubiese una tempestad, hermano. Pero mire, a medida que este auto se va acercando la nube, y mire lo que es. Bueno, este es un video de YouTube, hermano, así que... Pero yo quiero que ustedes vean cuando se acercan ahí a esa nube. Mire cómo se van acercando, mire. Son puras langostas volando, hermano, mire. Todo eso que usted ve negro son langostas volando. Ya, apáguenlo nomás. Suficiente. Amén. Bueno, esta plaga, hermanos, ocurrió el año pasado. Comenzó en el norte, allá en México, si no me equivoco, Estados Unidos, México, empezó a bajar, hermanos. Bajó por toda Centroamérica, Sudamérica, llegó a Argentina y se devolvió después hacia el norte. Ahora, ¿por qué no pasa hacia Chile? Porque nosotros estamos protegidos por el desierto de Atacama y por la cordillera de los Andes. Amén. Amén. Así que por eso esa plaga no logró pasar hacia acá. Pero sí, las plagas espirituales han pasado, obviamente, porque esto es algo, yo le estoy mostrando lo natural y esto es algo espiritual. Amén. Amén. Sí, Señor. Bueno, ¿qué es lo que hace la langosta? ¿Qué es lo que hace la oruga? ¿Qué es lo que hace el saltón y el revoltón? Ellos van comiendo todo a su paso. Donde hay un poco de amor, ellos no dejan nada de amor. Así donde queda un poco de paz, a su paso van y ya ellos la quitan, ¿ven? Así es. Hay un poco de fe y ellos simplemente se comen la fe y ya no hay más nada de fe. Así es. Por eso es que en este tiempo
hay un enfriamiento espiritual enorme. Así es, Señor, amén. Donde hay un mundo religioso, ¿Verdad, que mi van a las Cristo? iglesias y si usted se da cuenta, ese con ese ya no se pueden ver, no se pueden mirar, no hay amor fraternal, como dice la Biblia, ya no hay cierto esperanza vendrá, no, yo creo que ya no viene ya. Entonces dejaron, ¿qué es lo que es? Ese es la langosta que ha ido comiendo todo lo que quedaba. ¿A quién? ¿A quiénes? A los que llevan una falsa adoración. Ahora recuerde, una falsa adoración, ¿qué es lo que es? Es todo aquello que está entre Dios y el hombre. ¿Qué puede ser? Puede ser la moda, puede ser el adulterio, puede ser la lascivia, puede ser el robo, puede ser el esposo, la esposa, cualquier cosa, los hijos que estén entre medio, entre Dios y el hombre. Es por eso que Dios, ¿cierto? Cuando nos habla a nosotros, Él nos dice que Él tiene que ser en todo el primero. Amén, gloria a Dios. Amén. Sí, Señor, amén. Entonces, una falsa adoración es cierto que cuando uno mira a Dios, pero como segunda persona nada más. Así es. Amén. Sí, Señor, amén. Entonces, estas langostas demonios no pueden hacer lo que ellos quieren. Amén. Oh, vamos a ir y vamos a todo el mundo y a todo el mundo nos vamos a hacer falsos espirituales. No, pues hermano. Las langostas, estos demonios tienen que saber que hay un Dios fuerte Amén. y poderoso guardando a su Señor. simiente predestinada. Amén, gloria a Amén. Dios. Gracias, Padre, amén. En Gracias, Apocalipsis Señor. capítulo 9, Gracias, mi Cristo, aleluya. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4, miren lo que dice Dios. Esto estamos hablando, hermano, entonces de la quinta trompeta, no se olviden. Dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. ¿Qué es lo que es eso? Entonces, no son langostas naturales. De verdad, Padre, amén. Porque si no serían con los árboles como lo que vimos nosotros ahora. Así es. Sino que, miren lo que dice ahí, sino solamente a los hombres. Las langostas no comen hombres. Así es. Estos amén. son demonios, ¿ven? Amén. Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Oh, gloria a Dios. ¿De qué está hablando? Que estas langostas, estos demonios solamente podían ir sobre los que son marcados con la marca de la bestia. Así es. ¿Cuál es la marca? ¿Se acuerdan de la primera plaga? Sí, amén. Amén. ¿Se acuerdan que todo aquel que tenía una falsa adoración, Así que es. iba y adoraba a la bestia y a su imagen, ellos, dice la Biblia, eran marcados? Así es, amén. ¿Se da cuenta? Y aquí dice, esas langostas pueden ir, pero no toquen a los que tienen el sello de Dios. ¿Qué es lo que dice? Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Gloria a Dios, amén. ¿Se Gracias, dan cuenta? Señor. Amén, sí, Señor. ¿Qué nos está diciendo la palabra? No nos preocupemos, hay una protección de Dios para los hijos, para la siguiente predestinada. Amén, gracias, Padre. Gloria a Dios. La orden es, no dañes a mis hijos, a ellos no los toques, no les puedes quitar el amor, a ellos no les puedes quitar la fe, no les puedes quitar la paz, no les puedes quitar la esperanza. Así es, Yo se los di a ellos, amén, ellos gloria a son míos, me pertenecen, Amén. ellos tienen el sello de Dios. Ellos han sido comprados a precio de sangre. Amén. Sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Satanás, tú no los puedes borrar de ahí. Gloria a Dios, gracias. Gloria a Dios para siempre. Amén. Tremenda la voz de Dios, hermano. Amén, sí, Señor. Gloria a ti, Padre. ¿Qué es lo que es eso? 7 truenos tronando. 7 truenos tronando y apartando a Satanás de los hijos de Dios. Amén, sí, Señor. Nadie nos puede dañar, nadie nos puede engañar. Así es, mi Cristo. Nosotros tenemos la espada en la mano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor, amén. Nosotros tenemos la palabra en el alma. Imposible que un demonio nos pueda engañar. Oh, bendito Padre, amén. Mira, diablo, ¿cómo podrías engañarnos tú? Oh, Padre. Cuando nosotros tenemos la verdad de la revelación, Así es, Señor, amén. ¿cómo podría quitarnos Satanás el amor?
Así es, Señor. Sí, el amor es parte nuestra. Amén. Por cuanto nosotros somos parte de Dios, Sí, entonces Señor. dentro de nosotros tiene que haber amor, paz, benignidad, Amén. fe, Señor. esperanza, Amén. paciencia. Amén. Amén, Señor. Sigamos. Apocalipsis 9:5. ¿Qué es lo que dice? Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Esto es un tiempo determinado. Amén, sí, Señor. Amén. Recuerden, la Primera Guerra Mundial duró un pequeño tiempo nada más. Así es, amén. Amén. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Miren, pongan atención. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Amén. O sea, imagínense, hermano, en pleno invierno, en plena guerra mundial, ellos querrían morir por el frío, querrían morir por el calor abrasador, pero ahí estaban, hermanos, con sus cascos, con sus armamentos, con todo. Así es, amén. Amén. Señor, amén. Mire, el 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. ¿De qué está hablando aquí? De que es un poder. Amén. Un poder sobrenatural. Amén, porque mire, nosotros siempre cuando vemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que decimos nosotros? Ah, los alemanes, los italianos, no, hermano, eran los demonios que estaban dentro de ellos. Así es. ¿Qué es lo que hacía matar un hombre a otro hombre? Cuando la Biblia dice no matarás, pero ellas iban y papá, y muchos decían en el nombre de Cristo. ¿Eh? El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra, ¿ves? En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Entonces el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. ¿De qué está hablando aquí? De poder demoníaco, Amén. poder sobrenatural. Amén. Así es, Señor. Amén. Ahora recuerden, estamos hablando de la quinta trompeta. Esto quiere decir que nosotros ya estamos siendo testigos de muchos de estos eventos. Amén. Así es, amén. 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 El diablo con todo su ejército de demonios no dejó ninguno allá en el infierno. Así es. Vino, ¿para qué? Para atormentar. Amén. Pero mire, ponga atención, porque Dios coloca una protección. Entonces, ¿quién está atormentando? A los tibios. Oh, Padre, amén. ¿Se da cuenta? Sí, mi ¿Se da Dios, cuenta? amén. ¿A quién más? A la edad de la Odisea. Mire, ponga atención. ¿Para qué? Para ir tras falsa adoración. Para aquellos tibios, a ellos está atormentando, ¿eh? Así es. ¿Para amén. qué? Para engañarlos. Y tras del engaño de Satanás, miremos un momento lo que dijo Jesucristo. Pero veamos lo que dijo Jesucristo. Juan 8:43. Mire, veamos un poquito. Porque miren lo que le dice Jesucristo a los religiosos. Juan 8:43 dice. Aquí es Jesucristo hablando. Amén. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así es. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Así es, Señor. Amén. ¿A quién le dijo eso Jesucristo? A los religiosos. Así ¿Qué es. es lo que eran ellos? Falsos adoradores. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Para qué vienen estas plagas? Para los falsos adoradores. Amén. ¿Qué dijo Pablo? Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente, mire, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sí, amén. ¿A quién está hablando Pablo? A los corintios.
¿Quiénes eran ellos? Eran tibios. Sí, amén. Veamos segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Segunda de Tesalonicenses 2:9. ¿Qué es lo que dice ahí? Aquí Pablo empieza a hablar de Satanás, miren. De su líder aquí en la tierra. Inicuo dice, cuyo advenimiento, o sea, cuya venida, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Se da cuenta? Sí, amén. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, mire, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, Así es, Señor. a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Se da cuenta? Amén. Dios autoriza a estos demonios, porque un poder engañoso es un demonio. Así es, amén. ¿Para qué? Para que vaya donde quieren, tras aquellos tibios. Amén. Amén, sí, Señor. Aquellos que realmente viven una vida de religiosidad. Así es, Señor. Bueno, sigamos. Ahora vamos a la primera y segunda guerra mundial, para que la primera y el segundo hay. Amén. Mire, Apocalipsis 9:8. Mire lo que dice. Apocalipsis 9:8. Mire lo que dice. Hablando aquí de las langostas, ¿se acuerdan? Amén. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como colas de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ahora, si usted se da cuenta aquí, hermano, naturalmente esto es algo muy sencillo de ver. Cuando empezamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, nos estamos dando cuenta de que empieza a hablar, mire, de tanques de guerra, de aviones de guerra. Estoy hablando de la parte natural. Amén. ¿Qué es lo que había en la Primera Guerra Mundial? Tanques de guerra, aviones de guerra, había todo de esto naturalmente hablando, ¿eh? Así es, amén. Amén. Por ejemplo, corazas como corazas de hierro. Miren los tanques ahí. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros. ¿Cómo podía describir Juan un avión? Así es, amén. ¿Cómo podía describirlo si él no lo conocía? Entonces él dijo, era como el ruido de sus alas, ¿ve? El avión, ¿ve? Era como el estruendo de muchos carros a caballo, ¿ve? Tenía colas como de escorpión. Veamos las ametralladoras y también aguijones. Mire esos tanques tirando esas bombas. Así es. Mire, amén. y en sus colas tenía poder, mire, para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Se da cuenta? Amén. Los tanques, las tanquetas y todas esas cosas. Amén. Amén. Esto es la Primera Guerra Mundial, es el primer ay. Y en la Primera Guerra Mundial, los que hemos estudiado historia, estaba dividida en 2 bandos. Uno se llamaba la Triple Alianza, ¿cierto? Y el otro se llamaba la Triple Entente. La Triple Alianza estaba Alemania, Italia, el Imperio Etrusco-Húngaro, ¿cierto? Y por el otro lado, la Triple Entente estaba Francia, Reino Unido y Rusia. Después Italia, ¿cierto? Se vino, ¿cierto? Al otro grupito. Y después, ¿qué pasó? Estados Unidos se puso también de aliados con ellos, con la Triple Entente. Y ahí de pronto termina la Primera Guerra Mundial. Amén. Amén. Entonces se fueron uniendo más países a la Primera Guerra Mundial. ¿Para qué? Para formar lo que es llamada la Primera Guerra Mundial. El primer ay profetizado por la Biblia. Amén. Amén. Y cuando la Biblia habla de 5 meses, significa que dure poco tiempo si la Primera Guerra Mundial fue corta. Así es, amén. Amén. Ahora veamos. La Biblia dice que ellos tienen un líder, ¿ves? Apocalipsis 9:11 dice,
y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, a Satanás, ¿cierto? Así es, amén. Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, destructor. ¿Quién es ese? Satanás. Así Amén. es, amén. Vemos entonces que Satanás, siendo un ser, póngame atención, espiritual, es un espíritu, necesita cuerpos. ¿No es Así así? es. Y los demonios necesitan un cuerpo. Así es, Amén. 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 Entonces, esta guerra, ¿era de hombres o era una guerra espiritual? Amén. Ahora, mire, ponga atención. ¿Qué dice la Biblia cuando es derramada la quinta copa? Vamos a Apocalipsis 16, para que comparemos lo mismo que vimos la semana pasada. Le estoy recordando para poder entrar ahora al sexto, a la sexta trompeta y a la sexta copa. Amén. Apocalipsis 16, 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Se acuerdan ustedes de las úlceras? Eso está en la primera copa, ¿no es así? ¿Y quiénes tenían la úlcera? Aquellos que adoraban ¿a quién? A la bestia. Amén. Ahora, vea, el derramamiento de la quinta copa es un ataque ahora directo al Vaticano. Ahora, ¿por qué? Pero veamos lo que dice. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Es un ataque directo al Vaticano. Ahora, mire, ponga atención. Al Vaticano y sus líderes. ¿Pero por qué? Tiene una razón. Recuerde, estamos hablando de las copas que son allá al final. Amén. Así es, amén. El trono de la bestia empieza a recibir el castigo. ¿Por qué? Por traer la doctrina de la simiente de la serpiente. Así es. Por traer una falsa adoración. Por traer un falso ungimiento. Amén. Amén. Por traer una falsa adoración. Todo lo engaño que produjo Satanás, tomando parte de la palabra y colocando parte de su doctrina, o quitando la palabra y colocando sus propios dogmas. Así es, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo Satanás? Tomando lo que le conviene de la Biblia y colocando, tomando lo que le conviene y añadiéndole, o quitando lo que no le conviene y colocando su propio dogma. Amén. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Y se cubrió de tinieblas. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Ya no más luz. Así es. Fíjese que en el Vaticano, hasta el día de hoy, hay muchos en el cónclave que se llama del Vaticano, muchos líderes que están en contra del Papa. Y ellos dicen, nosotros no queremos homosexualismo en la Iglesia Católica, nosotros no queremos falsa doctrina, no queremos estas cosas, estamos luchando por eso. Ellos dicen, yo lo he visto hasta el día de hoy, ellos luchan por eso, pero ¿saben qué? Que ellos están en el bando del enemigo. Así es, amén. ¿Ellos qué deben hacer? Con la luz de la palabra, salirse, sacudir sus pies, salir de ahí. Así es. Pero ellos están viviendo en la comodidad del evangelio, ¿ves? Amén. Sí, Señor. Ellos amén. van, igual que un pastor denominacional. Así Oh, yo veo que Dios ya se fue de este lugar. Yo veo de que Dios ya no se mueve como se movía antes, pero Él sigue ahí metido. Así es, Señor. ¿Y cuántos amén. hay en el mensaje que dicen, oh hermano, yo estoy aquí en esta iglesia porque, bueno, ¿dónde voy a ir? ¿A dónde más? Pero hermanos, ¿acaso la Biblia no dice que uno tiene que sacudirse los pies? Así es, Padre, amén. Sí, Señor. Amén. Y dice la Biblia que se cubrió de tiniebla. ¿Qué nos está diciendo? Ya no más luz, ya no más palabra. Todo ahora es confusión. Todo es pecado, todo es aberración. Por eso es que el Papa Juan Pablo Benedicto, ¿cómo se llama este? Francisco, hoy en día él está desatado, hablando en contra de la palabra. ¿Sabían ustedes, hermanos, hermanas, que anda corriendo en las redes sociales? No sé yo si es verdad o es falso, pero que el Papa dijo ya que teníamos que eliminar la Biblia.
Ahora, no, eso, mire, ponga atención. Si ustedes se dan cuenta, en muchos países, antes en el Congreso se leía la Biblia, ya la quitaron. Sí, amén. En los colegios se leía la Biblia, ya la quitaron. Amén. Sí, Señor. Yo fui, hermano, a una iglesia donde el pastor prohibía la Biblia. Así es, Un amén. pastor del mensaje prohibía la Biblia. Entonces, la están quitando. Así es, amén. ¿Qué es lo que está ocurriendo, hermanos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Oscuridad. Espíritus demoníacos. Así es. Amén. Amén. Ahora ellos no, ahora el Vaticano se está quitando la máscara de religioso y ahora están hablando claramente que ellos son enemigos de Dios. Es, amén. Por eso el Papa dijo el fracaso de la cruz. Así es. Por eso el Papa dijo Adán y Eva fueron un mito, nunca existieron. Así es, amén. ¿Qué es lo que está haciendo el Vaticano? Oscuridad. Satanás, oscuridad, ¿ves? Amén. Sí, Señor. Se Amén. declaran abiertamente enemigos de la palabra de Dios. Amén. Y al declararse enemigos de la palabra, son enemigos de Dios, pues hermano, amén. Así es, amén. Ahora veamos la continuidad de la Biblia y vamos a pasar a la sexta copa y a la sexta trompeta para poder entender lo que ocurre con lo que ocurrió con la quinta trompeta y la quinta copa, amén. Apocalipsis 16, versículo 12. 16, 12. Lo que leí hoy día. Dice así la palabra del Señor. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Gracias. Y van tras los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿De qué está hablando? De la batalla de Armagedón, amén. Amén. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, este penúltimo texto puede traer confusión para muchos, donde dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Ahora recuerde, ya la novia fue arrebatada. Así es, amén. Así que todo este pasaje no tiene nada que ver con nosotros. Así es. Pero ponga atención, porque cuando nosotros vayamos descubriéndolo, son cosas que ya están ocurriendo. ¿Por qué? Porque estamos en el traslape. ¿Qué significa eso? Que nosotros miramos para atrás, vemos la cruz de Cristo y cuando miramos para adelante, ¿cierto? Vemos un arrebatamiento. Pero nosotros, ¿cierto? Como vamos caminando en paralelo, ¿cierto? Dice el profeta, dice, entonces el séptimo sello va en paralelo, ¿cierto? Con las trompetas. Amén. Así que mire, ponga atención. Nosotros podemos ir viendo cómo las trompetas van sonando y podemos ir viendo lo que está ocurriendo. Y al ir viendo esas cosas, nos damos cuenta que las trompetas son muy semejantes a las copas. La única diferencia la hace la cantidad de muertes que producen. Amén. Amén. Entonces nosotros al ver la trompeta podemos ver lo que va a ocurrir con las copas. Amén. Amén. Ahora, veamos. ¿Y qué dice la sexta trompeta? Vamos a Apocalipsis capítulo 9, versículo 3. Esto no lo hemos visto. Lo de la sexta copa y la sexta trompeta. Es algo nuevo para todos. Así que, mire, ponga atención a esto. Bueno, sobre la quinta copa la semana pasada hablé mucho sobre eso, entonces queda más claro. Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 dice así, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles
que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí su número. Así vi en visión los caballos y los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego como humo y azufre. Ahí hay una bomba atómica, por hermano. Así es, amén. Por estas tres plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. ¿Cuántos murieron? La tercera parte de los hombres, ¿ves? Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban, ¿ves? ¿Se da cuenta? Ahora dice serpiente. Ya ahora el armamento es más sofisticado, ¿se da cuenta? Amén. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, ni de plata, de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Así Vamos a es. entrar entonces con un poquito con calma. Yo creo que me va a quedar material para un próximo culto, obviamente, porque es demasiado, hermano, la información que hay. La sexta trompeta y la sexta copa, al leerla nos damos cuenta que también tienen una continuación de lo anterior. ¿Se da cuenta? Estamos hablando, y la quinta trompeta, ¿de qué es lo que hablaba? De guerra, y hablaba de cómo salían esos langostas cabalgando, ¿cierto? Y nos damos cuenta que aquí está hablando de lo mismo. ¿No? Pero aquí se da cuenta usted que es más sofisticado. Lo anterior era más rústico, ahora no, ahora es más sofisticado. Vamos, para comprender, vamos. En la Segunda Guerra Mundial trajeron nuevamente destrucción en todo el mundo. La economía se desplomó en todo el mundo. El hambre vino en todo el mundo. ¿Se da cuenta que esto es un ataque también espiritual y natural? Ataque natural y espiritual. Amén. Miremos un poquito a los líderes naturales. Hitler, Stalin, Mussolini, Eisenhower. Los 4 líderes de la guerra mundial, los más famosos. Amén. Por ahí también estaba Churchill, pero Churchill prácticamente salió, nos habló mucho de él, pero de Hitler, de Stalin, de Mussolini conquistó Etiopía, inclusive estaba dentro de la profecía del profeta, Eisenhower, que tiró las bombas atómicas. Amén. Hitler matando a quienes, a los judíos, ¿cierto? Stalin, ¿sabían ustedes lo que hizo Stalin? Persecución a los judíos también. Claro. Veamos. Todos estos líderes con sangre en sus manos, matando a diestra y siniestra, todos culpables de muerte. Amén. Amén. Unos pueden colocarse, yo estoy a favor de tanto, yo estoy a favor. No, hermano, son todos culpables de muerte. Así es, amén. Tanques, aviones de guerra, barcos de guerra, bombas, misiles. ¿Qué era eso? Era destrucción. ¿Era qué? El segundo ay. Así es. El segundo ay. ¿Se acuerdan lo que dice? Ay, ay, ay. Sí, amén. De los toques que vienen. Amén. Así es. Ahora, vimos, hermano, que esto, veamos los demonios naturales, ya los vimos, ¿cierto? Stalin, Hitler, Mussolini, Eisenhower. Pero mire, ponga atención. Ellos, estos 4, son desatados. Mire, si nosotros leemos la Biblia, ellos son desatados. Cada uno de ellos tenía un demonio. Se lo voy a leer, miren. Son desatados para ir a la guerra y herir a la tercera parte del mundo. Veamos lo que dice la sexta trompeta, versículo 15. Mire, tome la Biblia. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ahora nosotros cuando hablamos de ángeles, mire, ponga atención. Cuando nosotros hablamos de estrellas, ¿de qué estamos hablando? De los hijos de Dios, ¿no es así? Amén. Los hijos de Dios
Pero ¿qué dice la Biblia? Que una estrella fue lanzada abajo. Sí. ¿Y quién era ese? Satanás, pues, hermano. Sí, amén. ¿Y la Biblia qué dice? Que los demonios, ¿qué es lo que hacen? ¿Se disfrazan de qué? De ángel de luz. De ángeles de luz. Amén. Amén, ¿se da cuenta? Y ahora mire, Hitler, Stalin, Mussolini, Eisenhower, todos ellos vivieron en el mismo tiempo. Y los cuatro tenían hambre de poder. Yo he visto la historia de Mussolini. Oh, hermano, él hablaba unos discursos igual que Hitler. Igual, ¿qué es lo que quería él? Él quería conquistar África. Y nadie nos va a detener, vamos a ir para allá y vamos a matar. Y a través de la fuerza vamos a conquistar África. Tremendo discurso. ¿Qué es lo que dijo Hitler? Lo mismo, pero él quería conquistar toda Europa. ¿Qué más quería Hitler? Matar a todo el que fuera judío. ¿Qué decía Eisenhower? Bueno, produzcamos bombas atómicas. Produzcamos lo mejor de la tecnología, porque yo voy a ser el libertador. ¿Por qué? Porque, ¿y qué es lo que decía Stalin? Stalin? Él decía, bueno, yo me hago cargo de lo que es Rusia, la Unión Soviética, y ellos querían expandirse, pero ¿sabían ustedes que el más desvalido era Rusia? ¿Por qué? Porque era un país agrónomo. No tenían mayor armamento. Solamente tenían para defenderse, pero ellos querían agrandarse igual. Todos querían expansión. ¿Qué es lo que ocurrió? Ellos fueron desatados. Ellos fueron desatados y fueron todos a la guerra, ¿ven? La Segunda Guerra Mundial. Amén. Amén. Bueno, esto es el trasfondo natural, ¿ven? Pero ahora veamos el trasfondo espiritual. Porque nosotros tenemos que saber algo, hermano. Cuando esos hombres fueron desatados, fueron conquistando primero. Fueron conquistando. Y ellos estaban ahí. ¿Por qué estaba cada uno de ellos? Mire, ponga atención. Cada uno de ellos. ¿Dónde estaba Mussolini? En Italia. ¿Dónde está Roma? En Italia. ¿Dónde estaba Hitler? En Europa. ¿Y quién le dio la venia para levantar la Segunda Guerra Mundial? La historia dice que la Iglesia Católica. Ahora pensemos, Rusia era un país, pero no era católico romano, sino que él era un católico griego, si no me equivoco, no me acuerdo cómo es el catolicismo del lado de allá. Pero en Estados Unidos se levantó un profeta y dijo lo siguiente, y Estados Unidos es Acab. Así es, amén. ¿Quién es Acab? ¿El esposo de quién? De Jezabel. De Jezabel. ¿Y quién es Jezabel? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. ¿Y quién le dio la autorización a Estados Unidos a participar de la guerra? La Iglesia Católica. Mire, sigamos. Ese es el transcurso natural y ahora le estoy metiendo el trasfondo, perdón, espiritual, donde la Iglesia tenía el control de todo. Sí, es, amén. Mire, veamos. El versículo 14, mire lo que dice. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, mire, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora, mire, ponga atención. ¿A qué se refiere con río Éufrates? Bajo la sexta trompeta, habían 200, nos dimos cuenta, millones de demonios que estaban siendo liberados. ¿Desde dónde? Desde el mismo infierno. Amén. Y ellos fueron atados. ¿Cuándo fueron atados? En la Primera Guerra Mundial. Parece. Hasta cuando sean desatados. Amén. Demonios de guerra siendo atados por un breve tiempo. Y note, habían 200 millones, dice la Biblia, de jinetes. Miren lo que dice el profeta, que habían estado atados en el río Éufrates, que fueron después desatados, dice, bajo la sexta trompeta. O sea, fueron atados en la quinta trompeta, fueron atados, pero ahora en la sexta trompeta son desatados. ¿Para qué? Para que se produzca, ¿qué? La Segunda Guerra Mundial. Eso está en la Biblia, en su Biblia, en mi Biblia. Está todo en forma de símbolos. Amén.
¿Qué dice el profeta? Estos no eran caballos naturales. Así es, amén. Respiraban fuego, tenían coraza de jaspe y tenían colas. Y el extremo de la cola parecía una serpiente. Tenía la cabeza de una serpiente en el extremo de ella, picando. ¿Ven? Eran, dice, caballos espirituales, diablos espirituales, caballos de guerra que habían estado atados en el Éufrates todos esos años, diablos sobrenaturales. Ahora veamos. ¿Qué? Dice el profeta, ¿qué es el Éufrates? ¿Qué representa el Éufrates? El Imperio Romano. ¿Por qué? El Imperio Romano siendo revivido. ¿Por qué? Para perseguir a los judíos. Ahora, ¿por qué? Tiene que haber una razón. ¿Por qué están persiguiendo a los judíos? ¿Por qué no fueron persiguiendo a los protestantes? Porque resulta que los protestantes ya estaban entrando en una unión. Así es, amén. Amén. Sigamos, mire. Habían estado atados por casi 2000 años en el río Éufrates. ¿Qué representa el Éufrates? Ustedes saben, este río estaba allá. ¿Dónde estaba el Éufrates? En el jardín del Edén. Habían 4 ríos. Pero después, en la mitad de la Biblia, lo encontramos que estaba en Babilonia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Nimrod, perdón, ¿qué es lo que hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor hizo que el río estuviese pasando, y entonces él alrededor, ¿qué es lo que hizo? Su palacio. Y donde estaba el trono, debajo del trono pasaba el río. ¿Qué es lo que estaba haciendo Nabucodonosor? Satanás le dio la inteligencia para hacer lo mismo que estaba en el cielo, una imitación aquí en la tierra. Amén. Entonces nos damos cuenta que el río Éufrates representaba a Babilonia. Amén. Satanás quería mostrar que en su Edén también él tenía un río. Amén. Amén. Y ese río, el Éufrates, representa ahora, dice el profeta, al espíritu de Roma, siendo derramado por el mundo. Amén. Y recordemos que la Biblia dice que el espíritu de Babilonia pasó por Egipto hasta llegar a Roma. Así es, amén. ¿Con qué? Con todas sus tradiciones, con toda su adoración a las imágenes y todas esas cosas. Miren lo que dice el versículo 14 ahora. Sigamos leyendo. Diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fíjese lo que pasa bajo la 6ª trompeta. Ellos fueron desatados ¿contra quiénes? Contra los judíos, la persecución contra los judíos, diablos sobrenaturales. Casi 2000 años luego desatados por Stalin, por Hitler y por todos los demás contra los judíos. Lo mismo, mire, ponga atención, porque aquí viene la respuesta de por qué ocurre esto. Mire lo que dice el profeta. Lo mismo que le hicieron a los cristianos en los antiguos días de la Roma pagana. Mire, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Ahí persiguieron a los cristianos. ¿Qué es lo que pasó? El pueblo judío se fue en contra de los cristianos. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo judío? Persiguen a los cristianos. ¿A quién se lo dijo? A Roma. Así es, amén. Mataron a Jesucristo, ¿a través de quién? A través de Roma, ¿no es así? Amén. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces ellos pregonaron, los cristianos son los culpables de todo, son los culpables de todo. Entonces los empezaron a perseguir. Incluso esto llegó hasta Roma. Y en Roma se encargaron de perseguir a los verdaderos cristianos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Ahora observen. Eso ocurrió con el Israel natural allá en aquellos días. ¿Qué gritaron ellos? Ellos gritaron, crucifícale, crucifícale. Y ahora su descendencia es castigada. ¿Por qué es castigada su descendencia? Con esta persecución de Hitler. Y con la persecución de Stalin. Y con la persecución de todo el mundo hoy en día. Mateo 27, versículo 25. Ahí está la respuesta. Te lo voy a leer. Mateo capítulo 27, versículo 25. Cuando estaban juzgando a Jesucristo,
Ahí se ganaron delante de Pilato. Y la Biblia dice, versículo 25 lo dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre, la sangre de Jesucristo, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos persiguieron y dieron muerte ¿a quién? A Jesucristo. Así es. Al Mesías. Entonces ellos tienen que pagar por eso. Y ahora sus hijos en este tiempo han tenido que pagar. ¿Se da cuenta? Amén. Así es. Ahora recuerde, este es solo el segundo ay. La sexta trompeta fue ¿para qué? Para perseguir a los judíos. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Veamos. En el mensaje, la fiesta de la trompeta, miren lo que dice el profeta, dice, y fueron desatados contra los judíos, ¿quiénes? Quienes no sabían nada del Espíritu. Ahí están sus misterios que están escondidos bajo el sello, ¿ven? Fíjese en eso, nosotros lo vimos y yo les mostraré esta trompeta, en esta última trompeta, lo que sucede. Ahí están. Estas trompetas son desatadas contra los judíos. ¿No lo ven? Mire, dice, no contra los gentiles, dice. En el párrafo 170 dice, por 2000 años este espíritu a través del pueblo romano, la iglesia romana, no se podía mover. ¿Ve? Estaban atados. Pero ese mismo espíritu apareció primero allá en Roma con Mussolini y luego con el dictador. Persiguiendo ¿a quiénes? A los judíos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es el río Éufrates? La iglesia católica. Amén. Queriendo matar a la simiente natural de Abraham. Amén. Amén. Dios los ató. ¿Para qué? Para soltarlos para la Segunda Guerra Mundial. Versículo 16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Ahora, nosotros sabemos que actualmente en el mundo no hay 200 millones. Y tampoco de jinetes, porque ya no se usan esos caballos. ¿Cierto? Se usan aviones, tanques, etc. Pero mire, estos son demonios, como les digo, les he dicho siempre, demonios espirituales. Amén. Amén. Versículo 17 dice, así vi en visión, dice, los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Amén. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y en su boca salían fuego como de humo y azufre. Si usted se da cuenta ahora, ya está más avanzada la cosa. Y habla de leones. ¿Qué es el león? Es un rey. ¿No es así? Y los reyes siempre van a conquistar. Pero mire, dice, y de su boca salía fuego de humo y azufre. ¿Eso no es una bomba atómica? Así es, amén. ¿Quién lanzó la bomba atómica? Eisenhower, Estados Unidos. 2 bombas atómicas. Hiroshima y Nagasaki. Así Matando es, miles de personas. ¿Dónde? En una ciudad. O sea, mataron bebés, niños, ancianos. No les importó nada. ¿A quién? A Estados Unidos. ¡El libertador! Por eso es que nosotros tenemos que entender algo muy claramente. ¿Quiénes son los enemigos de la novia? El Vaticano y Estados Unidos. Ellos son. ¿Qué es lo que dijo el profeta? Estados Unidos ha bombardeado el mundo con toda su perversión. Así es, Señor, amén. Amén. Versículo 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. ¿Ves? Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos, o sea, el poder, estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Estamos hablando aquí, usted sabe, todo armamento bélico. Esta es la parte natural, amén. Así es, Ese es el poder natural para matar a través de tanques, a través de aviones, de bombas, y por primera vez 2 bombas atómicas lanzadas, amén. Así es, amén. Miremos los poderes demoníacos desenvolviéndose, ¿se da cuenta? Y matando por doquier. Dice la Biblia, la tercera parte de las personas murieron con el segundo ay. ¿Cuál hay? Por el nazismo, por el comunismo, por el fascismo y por el capitalismo. ¿Por cuál estamos nosotros? A mí me gusta el capitalismo, a mí me gusta el comunismo.
son asesinos. Los cuatro vientos gobernados, ¿por quién? Por la cortina púrpura del romanismo. Así es, Señor. Amén. No importa en cuál bando uno se gana. Yo soy comunista, yo soy fascista, yo soy nazismo. Yo creo en el capitalismo. Son cuatro vientos. Esos cuatro vientos, está hablando de Rusia, está hablando de Alemania, está hablando de Italia, está hablando de Estados Unidos. Todos gobernados por el romanismo. Amén. Amén. La Iglesia Católica se encargó con todo su poder de avanzar para conquistar la tierra. Ahora bajo el poder de la segunda bestia. ¿Quién después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién quedó de líder? Estados Unidos. Pero quedó de líder espiritual. ¿Por qué? Porque se casó, se unió con Roma. Así es. Amén. Ahora, miren lo que yo quiero decirles, porque estudiando esto me vino un pensamiento. ¿Por qué Estados Unidos? Yo he predicado sobre esto toda esta semana. Europa le envía plata, ¿cierto? Y le pagan para que Estados Unidos los proteja. Pero hoy día pensando sobre esto, me di cuenta por qué Estados Unidos va y arma todo ese lugar. ¿Saben por qué? ¿Quién está en medio de Europa? Está Roma. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Protegiendo a Jezabel. Así es, amén. A su esposa. ¿Se dan cuenta? Si todo esto es algo espiritual. Amén. Entonces, Estados Unidos, junto a Roma, harían una alianza estratégica de protección mutua. Yo te protejo espiritualmente y te doy la bendición, y tú me proteges a mí. ¿No es eso lo que hizo Acab? ¿Quién utilizaba su ejército? Jezabel. Sí, es, amén. ¿Con qué persiguió a Elías? Con el ejército de Acab. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, ¿quién es el que protege a Europa? Estados Unidos, Acab. ¿Y por qué lo protege? Porque ahí está su amada Jezabel, la Iglesia Católica. Jezabel, la Iglesia Católica, ha ingresado a todos los países del mundo gracias al poderío militar de Acab, los Estados Unidos. Amén. Sí, amén. Ellos, los Estados Unidos, llevaron la falsa adoración hacia todo el mundo a través de la televisión. Ellos llevaron las imágenes de oro, las imágenes de plata, de piedra, de madera, todo eso lo llevaron a través de las imágenes a todo el mundo, llevando fornicación espiritual a las naciones. ¿Dónde está Hollywood? Estados Unidos. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Miren lo que dice el versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, porque recuerden, estamos hablando de la trompeta, la sexta trompeta, ni aún así dice, se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar, mire, a demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Amén. Amén. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Esa es la sexta trompeta, amén. ¿Y qué pasó cuando la sexta copa es derramada? Ahora vamos a Apocalipsis 16:12. Me quedan como 5 minutos. Apocalipsis 16:12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Se da cuenta que ahora aparece nuevamente? Amén. Pero como el gran río Éufrates. Sí, amén. ¿Sabe por qué? Porque ahora todos los reinos están sometidos bajo el reino de Roma. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Y el agua de este se secó. ¿Qué está pasando aquí? Ponga atención, para que usted vaya aprendiendo y entendiendo lo que está ocurriendo. Mire, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente,
Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, mire, 3 líderes, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus robas para que no ande desnudo y vea su vergüenza, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. Amén. Entonces fue derramada sobre el gran río Éufrates la 6ª copa, y dice la Biblia, este se secó. ¿Qué es el río de Dios? El río de Dios, el río de Dios es vida. Amén. ¿Y qué es el río Éufrates? ¿Qué significa Éufrates? ¿Sabe usted lo que significa Éufrates? Significa fructífero. ¿Sabe usted lo que significa fructífero, cierto? Amén. Es algo positivo, algo bueno, ¿no es así? Amén. Pero mire, ahora Dios lo seca. Fructífero significa que da fruto. Pero ahora Dios lo seca. ¿Qué quiere decir esto? Ya no más con tus mentiras. Ya no más con tu falsa adoración. Ya no más con tu idolatría. Ya no más con tu engaño. Ahora queda seco y sin vida. Mire, ponga atención. ¿Se da cuenta? Ahora ellos se preparan para la guerra final. Así es, Señor. Amén. ¿Quiénes? Roma y todos sus vasallos. Amén. Así es, Señor. Amén. En donde se preparan para la guerra final, en donde el río de Babilonia comenzó todo. ¿Dónde comenzó todo? En Babel. Así es. Amén. En Babilonia. Y por ahí pasaba el río Éufrates. ¿Se da cuenta? La 5ª trompeta está conectada con la 6ª trompeta, y la 5ª copa está conectada con la 6ª copa, porque son la continuación Amén. de todo un plan perfecto de Dios. Amén. Hitler, Mussolini, Stalin, Eisenhower fueron inspirados por diablos sobrenaturales para ir a hacer la Segunda Guerra Mundial. Así es. ¿Quién fue el autor intelectual de la primera? El Papa de Roma. ¿Quién fue el autor de la Segunda Guerra Mundial? El Papa de Roma. Amén. Amén. Y ahora, hoy en día tenemos a un ruso, Putin, inspirado para la guerra. Tenemos a un presidente chino, Xi Jinping, inspirado para la guerra. Un presidente, Joe Biden, inspirado, listo para la guerra. Vea las noticias. Amén. Todos los días se envían mensajes atómicos, listo para armar sus coaliciones e ir a la Tercera Guerra Mundial. Ahora, eso es lo natural. Amén. Pero ¿quién es el que estará detrás de todo esto? La estrella que cayó del cielo. Así es. Satanás mismo estará detrás, moviendo a los líderes mundiales Así como es. marionetas. Así es. Igual como lo hizo en las guerras anteriores. Amén. ¿A qué lado estábamos nosotros? No importa. Nosotros no vamos a estar aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿quién es el autor intelectual de la Tercera Guerra Mundial según la Biblia? El Vaticano. Sí, amén. Roma, el líder. Así es. ¿Para qué? Para reunirnos en un lugar llamado Armagedón para hacerle la guerra a Dios. Ahora miren, ¿dónde ellos van? A un lugar llamado Armagedón, dice la Biblia. Así es. ¿Y qué es lo que era Armagedón en la antigüedad? ¿Saben ustedes lo que era Armagedón en la antigüedad? Era una fortificación. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que Satanás se está fortificando aquí en la tierra. Por eso es que se están armando hasta los dientes. Por eso es que todos ellos quieren tener armas y armas y armas para poder defenderse contra Dios. ¿Por qué? Porque Satanás piensa que es una lucha natural. ¿Se da cuenta? Satanás piensa que esto va a ser algo natural. ¿Qué dice la Biblia? Dice, para reunirlos a la batalla
de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pero resulta que Dios viene como todopoderoso ahora. Así es. No viene como un manso cordero. Ahora viene como juez. Amén. Versículo 13. Mire, con esto yo voy a terminar, pero yo voy a continuar la próxima semana. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Qué es lo que dice el profeta? Que eso significa que la rana mira hacia atrás y hacia adelante, porque tiene los ojos acá arriba. Puede mirar hacia... Entonces dice el profeta, ¿qué es lo que hace la rana? Mirando hacia atrás, mirando, dice, allá, cuando comenzó el concilio de Nicea, la Iglesia Católica, entregando sus doctrinas, sus dogmas, entregando todo lo honrado, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, entregando y volviendo a todo eso. ¿Qué es lo que está haciendo aquí la Iglesia Católica? Entrando, como tiene un gobierno mundial, entonces ahora los chinos, los rusos, los iraníes, todo el mundo que esté unido para aquel entonces el Vaticano, ese hombre poderoso, ¿qué es lo que dice aquí? La boca del dragón, la boca de la bestia y del falso profeta, ese hombre poderoso que tome el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, entonces haciendo la religión mundial que él siempre ha querido. ¿Qué es lo que es? Enseñando únicamente la doctrina que ellos quieren. Amén. ¿Y por qué se fueron contra los judíos? Ahora viene una explicación. ¿Por qué no contra los protestantes? Porque todos los demás se unieron en una coalición, ¿ves? Una coalición espiritual. Pero los judíos jamás aceptarían a un falso profeta. Aunque la Biblia dice que en este tiempo ellos están siendo engañados haciendo pactos. ¿Se dan cuenta? Haciendo pactos. Pero ellos jamás van a dejar de lado lo que Dios a ellos les ha revelado. Por eso es que cuando llega Moisés y Elías, entonces ellos reciben la palabra. ¿Y por qué entonces van a la batalla de Armagedón? Porque ellos van a rodear a Israel, ¿ves? Porque ellos saben que hay una profecía. ¿A dónde va a descender Jesucristo? La Biblia dice que entonces Él desciende, ¿ves? De los cielos Él desciende. Entonces ellos saben, y todo el mundo va con todas sus bombas y con todos sus satélites y con todo eso para poder, ¿qué? Hacerle guerra, dice la Biblia. Amén. Nos estamos dando cuenta, hermanos, vamos avanzando de que Dios nos está revelando todas estas cosas para que nosotros sepamos el tiempo que estamos viviendo. Amén. ¿Por qué Satanás no nos ha podido engañar? Porque Dios nos ha ido revelando misterios, cosas ocultas. Así es, Señor. Y podemos creer en toda la palabra de Dios. Sí, Satanás no puede hacernos daño. Le ha sido prohibido meterse con nosotros. Amén. Por eso nosotros tenemos la libertad de poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no seremos engañados. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, hermana. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Un mayor entendimiento, amén. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia y te damos gracias por tu palabra, Señor Amén, amado. sí, Señor. Gracias por bendecirnos, por enseñarnos, Señor, misterios, cosas Amén, ocultas, gracias, Padre Señor. Santo. Gracias por todo. Bendice desde el más pequeño al más anciano. También, ¿por qué no decirlo, Señor amado? Aquel que le cuesta, Señor amado, hasta aquel que tiene un mayor conocimiento, Señor. Oh, Señor, bendícenos a todos. Gracias, Padre Santo, porque tú nos revelas estas cosas. Y ahora te pedimos la bendición para todos nosotros, la bendición de Jesucristo, nuestro Señor.